¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad, y siguiendo con la serie de soluciones para estaciones remotas, quiero mostrarles hoy en día lo que es el último proyecto en el que estoy trabajando para poder controlar el rotor de antena a través de PC, lo cual es ideal para estaciones remotas. Bien, como verán, la parte más complicada es esta. Son los famosos relé comandados por USB, al cual hemos conectado el rotor. El rotor es un rotor pequeñito, es un rotor genérico de los años 70, que se utiliza para antenas de 10 metros, VHF, UHF, televisión hogareña, pero que su principio de funcionamiento para girar para un lado o para el otro es muy similar al de los Yaesu o cualquier otro rotor. Muy bien, este rotor se alimenta con una fuente de corriente alterna. En este caso tengo unos 24 voltios, 3 amperes. Y lo que tenemos que hacer básicamente es conmutar entre una bobina que gira para la izquierda y otra bobina que hace que gire el rotor para la derecha. Esto lo hacemos a través de estos dos relés, los cuales están conectados a la PC, y con este software vamos a ver que yo puedo seleccionar que gire para un costado, se activa el relé y ahí se ve el rotor que gira. Pongo off, se apaga, y si selecciono la otra opción, el rotor gira para el otro costado, ¿no? En el sentido, en este caso, horario. Como ven, gira de forma muy despacito y es una solución bastante económica para poder comandar el rotor. Hay otras soluciones que son mucho más caras. A4TX tiene una solución, por supuesto, mucho más trabajada, pero también mucho más cara. Y lo bueno que tiene que esto, con una plaquita de, no sé, esta creo que cuesta $3, podemos comandar a nuestro rotor por PC y poder utilizarlo de forma remota o nuestra estación. Ventajas, por supuesto, lo fácil, lo rápido, lo económico. Desventajas es que si queremos saber en qué posición está nuestro rotor, necesitamos tener otro indicador que nos diga la posición, aparte de este sistema. Y también que si el rotor llega a su máxima posición, este sistema por lo menos no corta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, de no dejar el rotor frenado, o digamos que llegue al máximo y que continúe intentando girar, porque se puede estropear. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Ya tenemos el selector de antenas, tenemos el comando para girar la antena, comando del rotor, por lo cual los únicos, prácticamente ya la estación remota, todas las operaciones que uno necesita estar físicamente para hacerlas, las hemos reemplazado de una forma muy barata y económica para poder controlarlos a distancia. Muchas gracias por haber visto el video, manito para arriba, compartir y comentar si les ha gustado. Hasta luego.